Secretos del Tepeyac, la verdad de Juan Diego y la Virgen de Guadalupe, una producción de Juan Diego Network. Hasta ahora, este camino junto a Monseñor Eduardo Chávez nos ha llevado a conocer y comprender un poco mejor el fenómeno de las apariciones guadalupanas. Hemos conocido más detalles del dónde. Pasamos por el Tepeyac, Cuautitlán y algunos otros lugares representativos de esta historia. Y sin lugar a duda, uno de los aspectos más relevantes de lo que hemos hablado ha sido el cuándo. El año de 1531, el mes de diciembre y el día 12. Todas estas fechas están llenas de un significado sumamente importante para el pueblo indígena. En este episodio retomaremos un poco el cómo sucedieron las cosas, especialmente al conocer la relación que había entre las distintas congregaciones religiosas en Nueva España y la que había entre misioneros y conquistadores. Además, también nos falta hablar de un punto clave en todo este asunto, aquel punto que le da sentido a todo lo que hemos estudiado hasta ahora. Ahora vamos a pasar más concretamente por qué la Virgen de Guadalupe se apareció. Hay algunas razones generales que se pueden deducir fácilmente, como por ejemplo, para librarnos del mal, obviamente, para librarnos de Satanás, para librarnos de la idolatría, evidentemente. Pero para comprender lo que Monseñor considera como un porqué más particular, debemos conocer más a detalle el contexto en el que sucedió el fenómeno guadalupano. Primeramente, hay que hablar de los encargados de la evangelización en la Nueva España. Les recuerdo que en 1523-1524 vinieron poquísimos franciscanos, poquísimos dominicos y unos cuantos diocesanos. Mientras que los agustinos llegaron hasta 1533 y los jesuitas hasta 1572. Bastantes años después de la llegada de los primeros españoles. Así que prácticamente este era el grupito de misioneros y diocesanos, unos cuantos, que trataban de evangelizar. Entonces tenemos a dos congregaciones principales encargadas de esta ardua labor misionera, los franciscanos y los dominicos. Uno pensaría, se unieron para hacer fuerza. Te tengo una noticia, desgraciadamente no es así. Los franciscanos no podían ver a los dominicos y los dominicos no podían ver a los franciscanos. Este conflicto tristemente tenía sus raíces en algunos temas políticos. Sin embargo, también influían temas teológicos, entre los que destacaba uno en particular. La devoción a la Inmaculada Concepción. ¿Cómo ves? Ya que los franciscanos eran inmaculistas, es decir, ellos veneraban a la Inmaculada Concepción. En cambio, los dominicos no estaban convencidos de la Inmaculada Concepción. Ahora sí, ya es dogma, etcétera, etcétera, ahora sí. Pero en aquel entonces era el problema también entre ellos. Detengámonos un poco para entender mejor la discusión en torno a este tema. Ahí estaba el problema con Santo Tomás y los dominicos, porque Santo Tomás decía que si es Inmaculada Concepción, entonces no necesitó a Jesús, ya que no tuvo pecado. Como contraparte estaba el argumento del franciscano Juan Duns Scoto, que gracias a su argumentación, nosotros sabemos que gracias al Padre Nuestro se logra entender la Inmaculada Concepción, porque efectivamente ella no tuvo pecado, pero como dice el Padre Nuestro al final, y líbranos de todo mal. Ahí Jesús salva a María, librándola de todo mal. No tuvo pecado, pero la libró de todo mal en su Inmaculada Concepción. Ahí se responde con Duns Scoto. Hoy en día se sabe que el pensamiento de Santo Tomás de Aquino está reconciliado con el dogma de la Inmaculada Concepción. Además, como dice Monseñor, estamos hablando del siglo XVI. Ahora son hermanos, nos llevamos a todo dar, muy bien. Pero en aquel entonces no se podían ver. Pero bueno, aún con el conflicto resuelto en nuestros días, Monseñor considera importante que tengamos lo más claro posible esa parte del contexto de la historia guadalupana. Hay cartas en donde los dominicos hablan a la corona española en contra de los franciscanos y viceversa. Así que unidad no había mucha. La evangelización siempre ha sido un gran reto para la Iglesia. Desde sus inicios, los discípulos de Jesús se enfrentaron al reto de presentar una nueva realidad a su misma gente, el pueblo de Israel, quienes tenían una cultura y mentalidad con poca apertura a nuevas interpretaciones de Dios y su relación con ellos. Otros grandes encuentros sumamente retadores se dieron cuando el cristianismo se vio cara a cara con los pueblos paganos de Europa.
como lo atestigua la tradición en torno al apóstol Santiago y la aparición de la Virgen del Pilar en Zaragoza para alentarlo a no rendirse ante aquel reto. Y de igual forma, el encuentro con los pueblos indígenas de la Nueva España implicaba un nuevo reto para el cristianismo. Sin contemplar la división interna entre las congregaciones religiosas presentes en el nuevo continente, la tarea evangelizadora se tornaba bastante complicada por distintos aspectos. Por ejemplo, ¿cómo poder este pequeño grupo evangelizar con estos tremendos territorios? Diversidad de territorios increíbles. Después de todo, la mayoría de ellos venían de Castilla, territorio de lo que hoy conocemos como España. ¿Y? Pues realmente es un territorio pequeñísimo comparado con todo lo que sería la Nueva España. Sumado a eso, también debemos tomar en cuenta la diversidad de climas, diversidad de tribus, diversidad de culturas, arraigada idolatría, diversidad de idiomas y dialectos. Y es que es importante entender que para que un fraile pudiera evangelizar, necesitaba por lo menos el náhuatl, por lo menos. Por si todo lo anterior fuera poco, los religiosos hacían su labor de la única forma que ellos conocían. Y además tratando de destruir todo. Cabe aclarar que Monseñor se refiere a destruirlo todo en sentido religioso. Porque los franciscanos, sobre todo, fueron muy amantes de la cultura en muchos sentidos indígena, Se conservó el náhuatl, etcétera, etcétera. En eso estamos clarísimos. Pero en cuestión de sus ídolos y eso, no, nada que ver. Ante todo esto, Monseñor se plantea una pregunta que de seguro los misioneros españoles también se hicieron. ¿Cómo evangelizarlos después de una dramática conquista en 1521? Entre muchas cosas que debemos tomar en cuenta sobre la conquista, con ella llegó la terrible epidemia de viruela. La mitad de la población indígena muere por la viruela. Y tener que enfrentarse a una guerra de conquista y a una enfermedad desconocida y sumamente mortal. Hacen que la depresión ante sus ídolos, ante sus dioses, estuviese por los suelos, por supuesto. Nuestros ídolos han muerto, decían ellos. Para colmo, con su estrategia de enfocarse en destruir todo lo referente al culto religioso, los franciscanos estaban atestando un golpe fulminante para el pueblo indígena, ya que ellos no sabían que al destruir el templo, los templos, estaban destruyendo la identidad indígena. No se hacía una ciudad, no se hacía un pueblo sin primero construir el templo. El templo da identidad al pueblo. Si tú destruyes el templo, me destruyes directamente a mí. Así de fuerte es el templo. La comprensión de lo relevante que era la figura de el templo dentro de la cultura indígena nos permite adentrarnos al fenómeno guadalupano de una forma completamente nueva y ver con otros ojos la petición que la Virgen le hace a Juan Diego. Por lo mismo, ya vas captando por qué la Virgen de Guadalupe, cuando pide una casita sagrada, un templo, está pidiendo una nueva identidad del amor de Dios. Quiero, tanto deseo, una casita sagrada para manifestarlo a Él, para ensalzarlo a Él, para ofrecerlo a Él, mi amor persona. Él que es mi mirada misericordiosa, Él que es mi auxilio, Él que es mi salvación, mi salvación, mi salvación. Sí, está hablando la Inmaculada Concepción, porque precisamente Jesús es su Salvador. Las dificultades circunstanciales eran un dolor de cabeza para los misioneros. Como podemos ver, las enfermedades y el conflicto entre congregaciones complicaba demasiado la labor evangelizadora. Pero el mayor reto al que los misioneros se enfrentaban era la prepotencia y soberbia con la que los mismos españoles actuaban con respecto a los indígenas y el trato tan violento que tenían con ellos y con todo aquel que los defendiera de alguna forma. A tal punto, Fray Juan de Zumárraga llegó a cosas realmente muy complicadas, Fray Juan de Zumárraga. Y entonces comenzamos a entender más y más por qué se apareció la Virgen de Guadalupe. Monseñor nos comparte una expresión de Fray Juan de Zumárraga escrita en una carta que le dirige al rey de España, fechada el día 27 de agosto de 1529. Ahí ustedes pueden leer lo que dice Fray Juan de Zumárraga contra Nuño de Guzmán a la corona. Diablo infernal de codicia. No lo digo yo, lo dice Fray Juan de Zumárraga. Ahí está. Diablo infernal de codicia.
El fraile franciscano también llegó a expresar sus problemas con los padres seculares quienes apoyaban a la primera audiencia. Recordemos que la primera Real Audiencia gobernó en México entre 1528 y 1531 y se caracterizó por ser un sistema que explotó, oprimió y abusó de los indios de forma desmedida. Zumárraga fue uno de sus mayores detractores durante mucho tiempo. Es algo inaudito y yo lo digo ahorita así, me avergüenza muchísimo de esto que está pasando. Con los mismos padres seculares, porque yo soy secular, yo soy diocesano, pasó esto. Monseñor nos invita a que, de ser posible, busquemos alguna copia de la carta del fraile y la leamos completa. Porque toda la carta te da un conocimiento de lo que se estaba no viviendo, sufriendo, padeciendo en ese momento, y estoy hablando de los buenos españoles, lo que estaban padeciendo los buenos españoles. Ya los indígenas ya tenemos que estaban padeciendo los pobres, la conquista, la viruela, la depresión, la esclavitud, el robo, estaban aniquilados los indígenas. Pues bien, esto casi poca gente lo capta con respecto al evento guadalupano. Los mismos españoles también están viviendo un verdadero apocalipsis con estos malos españoles. Otro que se expresó al respecto de los maltratos y conflictos con los mismos españoles fue Fray Toribio de Benavente, también conocido como Motolinia. Fíjate lo que dice Motolinia en esta situación. Algunos pueblos casi del todo se despoblaron y otros se iban despoblando. Si no se pusiera remedio en moderar los tributos, lo cual fue causa que los españoles se indignasen tanto contra los frailes que estuvieron determinados de matar a algunos de ellos, que les parecía que por su causa perdían el interés que sacaban de los pobres indios. Lo que está diciendo es que los españoles querían asesinar a sus propios misioneros y estando por esta causa para dejar los frailes del todo la tierra y volverse a Castilla. Monseñor nos dice que los conquistadores no querían que los misioneros bautizaran a los indígenas. ¿Esto? Porque la justificación de esclavizarlos era precisamente dejarlos como estaban, paganos, porque entonces puedo justificar mis robos y mis esclavitudes diciendo que son cómplices del diablo o animales. Por eso no querían que fueran bautizados. En medio de esta situación que estaban viviendo los frailes, Monseñor reconoce lo que para él es el motivo central de las apariciones guadalupanas. Ahí en esa carta dice Fray Juan de Zumárraga: si Dios no provee con remedio de su mano, está la tierra en punto de perderse totalmente. Para mí esta frase es clave. Monseñor nos invita a reflexionar sobre todo lo que fue sucediendo previo a las apariciones de la Virgen en el Tepeyac. Para él, está muy claro que es el apocalipsis que están viviendo los indígenas y los españoles, por lo cual la Virgen de Guadalupe viene, por lo cual Dios en su inmaculado vientre, Jesucristo nuestro Señor, viene. Ya que, según lo narrado en distintas crónicas, por un lado están 3 terremotos, el cometa, el eclipse, torbellino de fuego, granizo como nunca se había suscitado. Así que tenemos elementos naturales que para los indígenas y también para los españoles es motivo de pensar que el mundo se acabó. Imagínate, en 1530, 3 terremotos. Los indígenas tenían en su mente que 4 terremotos y se acababa el mundo. Así que 3 terremotos en 1530 se acabó. Además, tengamos presente que se está llegando al año 13 caña, es decir, 1531. Algo nuevo inicia, lleno de la sabiduría de Dios. O sea, algo nuevo inicia y esto se acabó. Además, se presenta una dramática conquista, la mortal viruela, templos destruidos, esclavitud, depresión ante sus dioses. Para los santos y virtuosos misioneros se debía liberar a los indígenas de las garras diabólicas de sus creencias religiosas, así que destruyeron sus ídolos y sus templos, que para el indígena, te digo, me están destruyendo totalmente. Me están destruyendo totalmente. Y por si eso fuera poco, mientras que la primera audiencia dictamina pena de muerte a todo indio que se acerque al obispo. En otras palabras, por sus mitos y lo que estaban sufriendo, los indígenas creían que todo terminaría en el cataclismo de 4 terremotos. Ellos estaban viviendo el fin del mundo. Por el otro lado, los misioneros son amenazados de muerte por bautizar y defender a los indígenas. Por eso dice Motolinia, dejar los frailes del todo tierra y volverse a Castilla. De hecho, Monseñor nos comparte que en algún punto los mismos españoles conquistadores
intentaron asesinar a Fray Juan de Zumárraga. Lanzándole una lanza, afortunadamente Fray Juan de Zumárraga alzó el brazo porque la lanza iba directo al corazón. A ver, padre, espera. ¿Me está diciendo que un católico apostólico bautizado trata de asesinar a su propio obispo? Sí, efectivamente, eso es lo que te estoy diciendo. Diego de Delgadillo lanzó esta lanza al obispo tratando de asesinarlo. O sea que no solamente era pena de muerte a los indígenas que se acercaran a él, sino que Diego de Delgadillo determinó asesinar al obispo. Y ahora entendemos esta frase de Fray Juan de Zumárraga: si Dios no provee con remedio de su mano, está la tierra en punto de perderse totalmente. Ahora entiendes por qué la veo como clave del evento guadalupano. La situación es insostenible. Las autoridades religiosas reconocen que no solo su misión está en peligro, sino también la dignidad y la supervivencia del pueblo indígena. Ante todo esto, Monseñor Chávez reflexiona que es algo increíble cómo está la situación, que Dios captó, aceptó lo que podría decir de esta manera. El obispo lanzó como una aclamación, como una oración, que Dios responde. Ahora entiendo por qué la Virgen Santísima de Guadalupe es una mujer embarazada y no viene sola, sino que viene Dios mismo a través de la Virgen Santísima de Guadalupe. Si Dios no provee con remedio de su mano, está la tierra en punto de perderse. Dios mismo viene a través de la Virgen de Guadalupe. Viene Dios mismo, viene a través de su madre, la Virgen de Guadalupe. Y al igual que en el Éxodo, viene a atender la necesidad de su pueblo. Pero no solo importa el cómo viene, entre tantos detalles también el cuándo. Así que pongo esto, ante la situación que imperaba y ante la aclamación del obispo, responde Jesucristo atendiendo al ruego de parte de la cabeza de su iglesia, el obispo de México, y lo hace por medio de su propia madre y nuestra madre Santa María de Guadalupe, del 9 al 12 de diciembre de 1531. Y que además, el 12 de diciembre es solsticio de invierno, importantísimo para los indígenas, sobre todo en ese momento, porque si estamos hablando de 1531, algo nuevo inicia lleno de la sabiduría de Dios. El día que ellos captaban como el fin del mundo era precisamente el solsticio de invierno, porque era la noche más larga y el día más pequeño. Cabe recordar que el 12 de diciembre es el solsticio de invierno. El 21 de diciembre es actualmente el solsticio de invierno en este calendario gregoriano que nosotros tenemos actualmente. Pero estamos hablando de 1531, cuando se tenía el calendario juliano equivocado por 10 días. Por lo tanto, el 12 de diciembre, del 11 al 12 de diciembre, es el solsticio de invierno que, como te digo, es la noche más larga. Las tinieblas iban a dominar al sol. A estas alturas, para los indígenas, el futuro inmediato que los esperaba, según sus creencias, era catastrófico. Te recuerdo que ya no hay más sacrificios humanos porque desde la conquista, tanto los conquistadores como los misioneros, se acabaron los sacrificios humanos. No hay más sangre ni corazones para sostener al sol, para que continuara la vida. Por esto mismo podemos concluir que ellos no tenían duda alguna de que el 12 de diciembre era prácticamente, diríamos nosotros actualmente, el fin del mundo. Se acabó el 12 de diciembre. Recordemos que en esa fecha ellos celebraban la fiesta de Panquetzalistli, donde se hacía un fuego nuevo. Exactamente, el fuego nuevo era parte de lo que Motolinia, viendo cómo se hacía esta ceremonia de Panquetzalistli, así la llamó, es como la Pascua indígena. Sí la llama Motolinia, la Pascua indígena. Y ese fuego nuevo se daba, antes de la conquista, se daba el 12 de diciembre, solsticio de invierno. Esta fiesta era de gran significado para los indígenas, pero Monseñor nos hace saber que cobraba una especial importancia precisamente ese año. 1531, lo dijimos, 13 caña, algo nuevo inicia, lleno de la sabiduría de Dios. Si te fijas en la piedra del sol, la caseta hasta arriba es 13 caña, algo nuevo inicia lleno de la sabiduría de Dios. Y esto significa rumbo de la casa de la luz, Tlahuizcalpa, es decir, oriente, es decir, algo nuevo inicia. Rumbo de la tierra del color negro y rojo, a la región del saber, es decir, lleno de la sabiduría de Dios.
Motolinia describe esta celebración como la fiesta principal del pueblo indígena, y partiendo de ese entendimiento, Monseñor sintetiza la inculturación perfecta de la Virgen de Guadalupe de la siguiente manera. Ella trae en su inmaculado vientre, que es la encarnación del Verbo, nada menos aquel que es la verdadera Pascua, en un momento semejante donde se hacía el fuego nuevo. Ella toma no idolatrías, no fiesta idolátrica, sino que toma lo bueno y verdadero y lo lleva a la plenitud en Jesucristo nuestro Señor. Estamos entrando en la recta final de este proyecto. En los siguientes episodios abordaremos, junto a Monseñor Chávez, el tema de la importancia que tuvo el mensaje de la Virgen de Guadalupe para el pueblo indígena y para la Iglesia de todo el mundo. Así es que no te lo pierdas. Recuerda compartir este episodio con las personas a las que les puede interesar y no olvides seguirnos en redes sociales para conocer el resto de nuestro trabajo. Yo soy Angie Romo y esto es Secretos del Tepeyac, la verdad de Juan Diego y la Virgen de Guadalupe. Secretos del Tepeyac, la verdad de Juan Diego y la Virgen de Guadalupe es una producción de Juan Diego Network en colaboración con el Instituto Superior de Estudios Guadalupanos, con la participación de Monseñor Eduardo Chávez, doctor en Historia de la Iglesia y postulador de la causa para la canonización de San Juan Diego, con la narración de Angie Romo. La edición de audio está a cargo de Gerardo Carrillo en 9y media Estudios. El diseño sonoro es de Gerardo Carrillo y Manu Casten. Investigación, guión, producción y dirección a cargo de Manu Casten. Nuestro asesor de investigación es el padre Pablo Arce. Diseño de portada hecho por Alexa Casten. Estrategia de comunicación Carla Fierro y José Manuel de Urquidi. Promoción y marketing Connie Raya, Carla Fierro y José Manuel de Urquidi. La dirección ejecutiva está en manos de José Manuel de Urquidi. Visita www.juandiegonetwork.com para descubrir atractivos podcasts católicos, y si vives en Estados Unidos, visita www.guadalupe2031.org para que veas cómo podemos ayudarle a tu parroquia, diócesis, orden religiosa o movimiento desarrollando contenido sobre la Virgen de Guadalupe mientras nos preparamos para los 500 años de sus apariciones.